Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Vamos a colocarnos de pie para dar inicio, donde damos gracias a Dios por los 8 años de esta empresa de Improlac, que pues nos ayuda a muchos, ¿no? Ayuda a mucha gente y le damos gracias a Dios por estos 8 años de bendiciones que le ha dado a cada uno de ustedes, especialmente a los propietarios, pero también a cada uno de los trabajadores, a los que durante estos años han pasado por esta empresa, adquiriendo conocimiento y prestando también su servicio y su labor. Le damos gracias a Dios por estos 8 años de vida de esta empresa, que el Señor le conceda muchos años más de éxito, de prosperidad. Le pedimos para cada uno de ustedes abundantes gracias y bendiciones de Dios. Vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía con el canto de entrada. Estamos de fiesta con Jesús. Todos. Al cielo queremos ir y todos reunidos en la mesa. Es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir y todos reunidos en la mesa. Es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Decimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Vamos a reconocer que somos pecadores. Dice la palabra de Dios en la carta de San Juan, capítulo 1, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Todos tenemos nuestras fallas, todos tenemos nuestros errores, como dice la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 2, todos tenemos nuestras fallas. Pidámosle a Dios perdón por nuestras miserias, por nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado.
hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni pudo ver. A él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Todos responden, sirvamos al Señor con alegría. Sirvamos al Señor con alegría. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Sirvamos al Señor con alegría. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Sirvamos al Señor con alegría. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Sirvamos al Señor con alegría. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esa parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Repitan después de mí: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. ¿Cómo están ustedes? Ay, qué ánimo tan grande. A ver, ¿cómo están ustedes? Bien. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Damos gracias a Dios por los 8 años de esta empresa. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Todopoderoso. Pero creo que hoy la palabra de Dios cae como anillo al dedo, ¿no?
Nos cae muy bien. Porque fíjense, ¿no? La parábola, ¿qué significa? Dice el Señor, la semilla es la palabra de Dios. Fíjense que Dios siempre está sembrando esa semilla de la palabra de Dios y va a depender de cada uno de nosotros si la palabra de Dios va a dar frutos o no. En pocas palabras, la salvación no depende de Dios, como mucha gente cree. No, la salvación depende de Dios. No, señor. La salvación depende de cada uno de nosotros. Es como el amor en el matrimonio, en la familia. ¿De quién depende? ¿De Dios o de la pareja? De la pareja. La salvación es igual. ¿Dios nos salvó? Sí, estamos claros. ¿Murió por nuestra salvación? Sí. Pero de ahí en adelante somos nosotros los que decidimos si nos salvamos o nos condenamos. Ahora, fíjense, dice la palabra de Dios. La semilla es esa palabra de Dios. La tierra somos cada uno de nosotros. Hay tierra árida, que usted le tira semilla y no produce nada. Fíjense, dice la palabra. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra. ¿Cuántos de ustedes tenían tiempo que no iban a misa? Hace rato. Somos los que escuchamos la palabra, pero luego viene, ¿quién viene? El diablo, dice la palabra. Luego viene, ¿quién? ¿Quién viene? No le depende decirlo. ¿Quién viene? El diablo, dice la palabra. Luego viene el diablo y se la lleva. ¿De dónde se la lleva? De sus corazones. La tierra, entonces, es el corazón de cada uno de nosotros. La palabra de Dios es la semilla. La pregunta es, ¿tenemos nosotros un corazón dispuesto a recibir la semilla de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nosotros creemos que vamos a vivir eternamente? Hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Así de sencillo. ¿Y cuántos de nosotros no buscamos a Dios? No le damos la oportunidad a Dios. ¿Cuántas veces Dios no nos ha bendecido a nosotros? Esta empresa, por ejemplo, durante el tiempo de la pandemia, prevaleció. ¿Gracias a quién? A Dios. Pero también al apoyo de muchos de ustedes, ¿sí? Que colocaron su granito de arena, que fueron perseverantes. Así dice el Señor al final, la semilla que cae en tierra buena, gracias a la constancia, perseveran, dice la palabra de Dios. Gracias a la constancia dan buen fruto. Cuando somos constantes, damos frutos. Cuando somos constantes, sabemos que hay momentos difíciles, hay momentos donde le provoca a uno tirar la toalla, pero cuando somos constantes, sabemos que vamos a dar al final buen fruto. Así de sencillo, es como cuando usted tiene un animalito y se le está enfermando y se le atrasa, pero usted comienza a colocarle inyecciones y comienza a meterle medicina y llega el momento en que ese animalito agarra nuevamente fuerza y sigue para adelante. ¿Sí? Lo mismo pasa en la vida nuestra. ¿Cuántas veces nosotros dejamos que el diablo nos robe la semilla de la palabra de Dios? Fíjense lo que dice la Escritura, ¿no? Dice, viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí no creemos en Dios? Nos cuesta creer en el Señor. Pero en el tiempo de pandemia les aseguro que todos nosotros rezamos. Les aseguro que cuando usted salía de su casa, ¿qué es lo primero que decía? Que Dios me proteja. Porque ahí sí nos acordamos de ¿quién? De Dios. Porque es así. De Dios nos acordamos cuando tenemos el agua ¿dónde? Al cuello. Del resto Dios muchas veces no aparece por nuestra vida. Entonces significa que es el diablo el que se ha robado la semilla de la palabra ¿de quién? De Dios. Mire, tengo 14 años, voy a cumplir 14 años siendo sacerdote. Y les aseguro que en estos 14 años de vida sacerdotal me he encontrado gente que han pasado de ser ateos a creer en Dios. Por una sola razón, porque Dios les ha dado una nueva oportunidad. Porque la vida les ha dado una nueva oportunidad. Nosotros no esperemos pasar por momentos difíciles para creer en Dios, no. Démosle la oportunidad a Dios. Tenemos tiempo para todo. El problema es que muchas veces no lo sabemos aprovechar. Pero sí tenemos tiempo para todos. A ver, ¿cuánto tiempo gastamos viendo una película? 2 horas. Un partido de fútbol, 2 horas. ¿Cuánto tiempo dura en la misa? 1 hora, 1 hora y media con el Padre. ¿Sí? Y a veces, ¿qué decimos? Yo no tengo tiempo. Es el diablo que nos roba la semilla de la palabra de Dios para que no creamos, dice, ni nos salvemos. Luego dice, lo que cayó en terreno pedregoso. Ya hay un terreno que es árido.
Pregúntese, ¿el corazón suyo es terreno árido o es terreno pedregoso? Dice, cayó una parte en terreno pedregoso. Representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Un momento. Uy, sí, gracias a Dios. Voy a ir a misa y se entusiasma y van a misa y después se apaga. Después ya no vuelven más a la iglesia. Es que todo el tiempo lo mismo. Pero usted come todos los días. Usted se baña todos los días. No es todo el tiempo lo mismo. ¿Sí? Oiga, dice la palabra de Dios, ¿no? Dice, recibieron con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero al momento de la prueba fallan. Así somos muchos de nosotros muchas veces. Creemos por temporadas. Creemos por momentos. Usted no ve que en Semana Santa todo el mundo es católico. Todo el mundo va a misa, todo el mundo reza. Cuando hay un muerto, todo el mundo reza, todo el mundo va a la misa. Cuando hay un bautizo, un matrimonio. Somos católicos muchos por temporada. Buscamos a Dios por temporada, ¿no? Pero eso sí, queremos que Dios nos bendiga todos los santos días. Que la bendición de Dios esté en mi vida todos los días. Y yo busco a Dios. Soy ese terreno pedregoso que creo por un tiempo, pero al momento de la prueba fallo. Luego dice, hay otra parte que cayó entre espinos. Representa a los que escuchan la palabra, pero los afanes. ¿Cuántos de nosotros andamos afanados en la vida? Andamos como un correcamino, ¿sí? Y no tenemos tiempo, a veces no tienen tiempo ni para compartir con la familia. A veces no tienen tiempo ni para comer. Andamos, dice la palabra de Dios, con los afanes. ¿De qué sirven los afanes? No sirven de nada. Dice la palabra, ¿no? Dice, los afanes, las riquezas, los placeres de la vida se van ahogando la palabra de Dios y no dan frutos. Preguntémonos, ¿en cuál de estas estoy yo? ¿En los que viven afanados? ¿En los que viven preocupados por la riqueza? ¿En los que viven preocupados por los placeres de la vida? ¿En cuál estoy yo? ¿Cuántas veces nosotros perdemos el tiempo en cosas que son innecesarias e inútiles? Oiga, dice la palabra de Dios. En cambio hay una parte que cayó en tierra buena. Ojalá que ustedes y yo seamos siempre tierra buena. Seamos tierra buena. Cayó en tierra buena. Representa a los que escuchan la palabra, la conservan en el corazón y dan fruto porque son constantes. A ver, para que esta empresa funcionara, había que colocarle algo que se llama constancia, perseverancia. Habían momentos altos y hay momentos bajos, pero todavía siguen siendo constantes. Si hacemos una extrapolación de la empresa y lo llevamos a nuestra vida cotidiana, tenemos que hacer exactamente lo mismo, que es ser constantes en la vida cristiana, ser constante con Dios. ¿Cuánto tiempo te roba a ti hacer una oración? Nada. Un Padre Nuestro no se toma ni un minuto. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos el día sin ni siquiera hacerle un Padre Nuestro a Dios? Sin ni siquiera hacernos la señal de la cruz, por lo menos. ¿Cuánto tiempo nos roba a nosotros Dios? Nada. Dios no nos quita, Dios nos da. ¿Cuántas bendiciones nos ha dado el Señor? Pero a veces puede más la arrogancia en nuestra vida, puede más la prepotencia, puede más creernos que no necesito de Dios. Qué triste cuando existimos personas que creemos que no necesitamos de Dios. Y es ahí donde la vida nos da a nosotros una lección. Nos coloca una conchita de mango para que caigamos, una enfermedad, un accidente, cualquier cosa de esta, y usted ahí comienza a pedirle ¿a quién? A Dios. Yo les invito a que no esperemos ese momento. No espere el momento de que la vida te dé un golpe para pedirle a Dios. No, hágalo todos los días. Nada cuesta ser tierra buena, ser constante. Nada cuesta sacar un poquito de tiempo para Dios. Nada cuesta ir, por ejemplo, aunque sea el domingo a la misa. ¿Cuántos afanes, no? Tantas preocupaciones. Pero no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para Dios. Por eso, cuando hay gente que me dice a mi padre, ¿por qué yo le pido a Dios y Dios no me escucha? No, Dios sí te escucha. El problema es que ahora Dios está siendo paciente y esperando a ver qué tan perseverante va a ser usted. Porque se acercó porque tiene un problema. Se acercó porque tiene una dificultad. Porque antes no tenía tiempo para Dios.
Por eso siempre hay que sacar tiempo para Dios. Y lo hay. El problema es que lo tenemos, pero no queremos. Ese es el detalle. Tenemos el tiempo, pero no queremos. Dice la palabra, las ocupaciones, los afanes, esto, aquello. Es que tengo. Como dice un señor, padre, yo no voy a la misa a las 11 de la mañana porque tengo que ordeñar las vacas. Ay, si usted se muere, vos, ¿quién las va a ordeñar? Otro vendrá y las ordeñará. Así de sencillo. Pero que usted deje un espacio de tiempo para Dios, oiga, eso es lo más valioso. Por eso me alegra que ustedes año tras año siempre invitan a la celebración de la Eucaristía para darle gracias a Dios, ¿no? Por la empresa, para que Dios la siga bendiciendo. Pero también es un momento de hacer un análisis de nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos nosotros espiritualmente? ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Cuántas bendiciones Dios nos ha dado a nosotros y qué le estamos dando nosotros a Dios? ¿Qué nos pide Dios? ¿Dios nos pide plata? No. Dios nos pide simplemente que volvamos el corazón a Él. Cuando ustedes y yo volvemos el corazón a Dios, sabemos que le gratificamos escuchando su palabra, siendo constante. Eso es lo que pide Dios. Al final el evangelio que dice, la tierra buena es aquella que recibe la semilla y da fruto porque son constantes. Vuelvo y repito, la empresa da fruto no porque le inyectan plata, porque son constantes, son perseverantes, ¿sí? Y sacan o tratan de sacar productos de mejor calidad, cada día de mejor calidad. Ojalá en la vida cristiana hiciéramos lo mismo, ¿sí? Que pudiéramos sacar cada día lo mejor de nosotros en la vida cristiana. 3 consejos para terminar la reflexión. Primera, no le robes el tiempo a Dios. No seas desagradecido con Dios. En pocas palabras, no seamos desgraciados con Dios, ¿sí? No le robemos el tiempo a Dios. Dios merece parte de nuestro tiempo. Mira, es lo mejor que ustedes y yo le podemos dar a Dios, nuestro tiempo. Un poquito de nuestro tiempo. Esa es la primera cosa. No robemos a Dios en el tiempo. 2, seamos constantes. No seamos católicos de tibios, un ratico y ya está. No. Seamos católicos constantes. Seamos creyentes constantes todos los días, ¿sí? Todos los días con perseverancia alimentemos nuestra vida espiritual, todos los días. Y tercero, démosle gracias a Dios todos los santos días. Especialmente por el don maravilloso de la vida, que es lo más grande que Dios nos concede a nosotros. Mientras tengamos vida, lo demás lo podemos resolver nosotros. Por eso siempre démosle gracias a Dios y pidámosle al Todopoderoso que seamos nosotros tierra buena para recibir la palabra de Dios. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a elevar al Señor las oraciones. Pidamos en primer lugar por la iglesia que Cristo fundó, por el Papa León XIV, por los sacerdotes para que sigan llevando el mensaje de la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros quienes hoy nos reunimos para dar gracias a Dios por esta empresa de lácteos, para que Dios Todopoderoso la siga bendiciendo, siga derramando sobre ella abundantes gracias y bendiciones, roguemos al Señor. Oremos por los que laboran, por los que trabajan en esta empresa, para que Dios Todopoderoso les siga dando la fortaleza y la salud necesaria para que de esa manera puedan llevar el alimento a sus hogares, roguemos al Señor. Pidamos también por los propietarios para que Dios Todopoderoso derrame sobre ellos abundantes gracias y bendiciones. Roguemos al Señor. Oremos por los que ya no están, por los que han pasado por esta empresa ya no están, por los que se han adelantado en el reino de los cielos, para que Dios Todopoderoso les conceda la vida eterna. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su
la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nació de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
y te damos gracia por el que nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León XIV, de nuestro obispo Jesús y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer juntos en acción de gracias por los 8 años de esta empresa, la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú quieres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. A quienes nos siguen a través de las redes sociales les enviamos un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras,
cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo, como yo. Señor Dios, qué preciosa es tu misericordia. Por eso los hombres se acogen a la sombra de tus alas. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Démosle gracias a Dios con un fuerte aplauso por los 8 años de la empresa. Que Dios les siga bendiciendo, que sigan llevando calidad y que sigan dando oportunidades de trabajo a muchas personas que lo necesitan. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y les acompañe para siempre. Vamos a despedirnos de nuestra bella Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Real, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración, a este compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre los discípulos de Emaús, este evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35.
Vamos a hablar sobre los discípulos de Emaús, ¿no? Dice el Evangelio, ¿no? El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús. Es decir, los discípulos habían pasado todo lo que era la pasión, todo lo que era la muerte del Señor, iban desconcertados, iban desorientados. Es más, dice la palabra de Dios, ¿no? Que mientras conversaban y discutían, ¿no? Comentaban todo lo que había sucedido, todo lo que le había pasado al Señor, y pudiera ser que estos discípulos se sintieran decepcionados porque el Señor les había dicho que Él iba a ser el que iba a resucitar y todo lo demás, y de repente los discípulos se sintieron decepcionados del Maestro, decepcionados del Señor. Estos discípulos habían escuchado, oigan, algo interesante, ¿no? Eran discípulos del Señor. ¿Esto qué indica? Que habían escuchado el mensaje del reino de Dios, habían escuchado el mensaje de Dios, pero, vuelvo y repito, estaban desorientados, estaban tristes, de repente estaban enojados, incluso dice la palabra de Dios, ¿no? Iban discutiendo, comentando, mientras conversaban y discutían los dos discípulos sobre aquello que había sucedido, iban de regreso ya a Emaús. Ya la historia de Jesús había acabado con su muerte, no habían visto que había pasado más nada. Algunas mujeres le habían dicho que el cuerpo del Señor se lo habían robado, pero estos discípulos, como tenían la fe ya debilitada, como tenían la fe ya por el suelo, pues decepcionados se volvieron a sus casas. ¿Cuántas veces en la vida nos pasa a nosotros como los dos discípulos de Emaús? Cuando vemos que el Señor no aparece por nuestra vida, cuando vemos que el Señor o cuando sentimos que el Señor no está para ayudarnos, no está para consolarnos, no está para darnos fuerza ni ánimos, nos sentimos decepcionados y preferimos regresarnos a nuestra casa, a nuestra antigua vida. ¿Cuántas veces como los discípulos de Emaús, no? Ellos iban de regreso a su antigua vida. ¿Por qué? Porque lo habían abandonado para seguir al Señor, pero en un momento determinado se sintieron decepcionados. El Señor no había aparecido, lo habían crucificado, no había hecho nada para librarse de esa crucifixión y por tanto ya no estaba el Maestro. Dice la palabra de Dios, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Jesús siempre se acerca a nuestra vida. Decía San Agustín, dice, nosotros nunca hubiéramos encontrado a Dios si Él no nos hubiera encontrado primero a nosotros, como los discípulos de Emaús. Nunca hubiéramos encontrado a Dios si Él primero no nos hubiera encontrado a cada uno de nosotros, dice San Agustín. Y aquí pasó exactamente, dice, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Jesús comenzó a caminar al lado de estos discípulos, a escuchar sus quejas, a escuchar sus discusiones, a escuchar sus conversaciones. Y cuántas veces en esas discusiones y en esas conversaciones habrían incluso hasta hablado mal del Maestro, se habían expresado mal del Señor porque no había hecho nada para librarse de la resurrección. No, dice, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados. Algo interesante, ¿no? Y no lo reconocieron. La falta de fe nos vela la vista, nos nubla el entendimiento y no reconocemos al Señor. La falta de fe, eso lo hace la falta de fe. Cuando la fe nuestra viene al suelo, cuando la fe se acaba, cuando dejamos que la fe se muera en nuestra vida, no reconocemos al Señor que va caminando al lado de nosotros, porque Jesús se va al encuentro de ellos y comienza a caminar con estos discípulos, comienza a caminar con ellos. Y oiga, dice la palabra de Dios, ¿no? Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos y les pregunta, ¿qué les está pasando? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué tienen, no? Dice la palabra de Dios, le preguntó de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza, qué les pasa,
¿Por qué están así? ¿Por qué han abandonado y se han venido de nuevo a su antigua vida, ¿no? Y comienzan los discípulos a decirle, sobre todo uno llamado Cleofás, ¿no? ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido? Y comienzan, ¿no?, a decirle todo lo que había pasado con ese Jesús, con ese tal Jesús. ¿No? Yo me imagino simplemente esa escena, ¿no? Imaginémonos esa escena, los dos discípulos y Jesús en medio de ellos o al lado de ellos, caminando con ellos, escuchando que ellos hablaban de un tal Jesús y no se daban cuenta que Jesús estaba ahí, que Jesús caminaba con ellos. Así pasa muchas veces en la vida. Nosotros nos quejamos de Dios y no nos damos cuenta las veces que Dios ha caminado al lado de nosotros. Es más, Dios nos ha tomado en sus brazos para que descansemos en Él y no nos hemos dado ni cuenta. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a las cosas del mundo, estamos tan acostumbrados a lo cotidiano que se nos olvida que cada cosa y que cada momento de nuestra vida es una gran bendición de Dios. Significa que Dios camina a mi lado, significa que Dios está conmigo, significa que Dios, a pesar de mis miserias, a pesar de mis pecados, a pesar de mis debilidades, ese maestro, ese Señor se acerca a caminar conmigo para que yo le reconozca y pueda darme cuenta que la vida sin Él es absolutamente nada. Pero fíjense, los discípulos no se daban cuenta que era Jesús, que era el maestro, que era el Señor. Es más, le dicen a esta persona que va caminando con ellos, le dice, estamos desconcertados, estamos confusos, estamos perplejos, estamos inquietos porque algunas mujeres nos han dicho que se robaron al maestro y que vieron unos ángeles, pero la fe de los discípulos les llevaba a no creer, les costaba creer. Significa que la fe de estos discípulos había disminuido. ¿Cuántas veces en medio de nuestros hogares, en medio de nuestras familias, encontramos personas que son de una fe grande y de repente esa fe disminuye? Eran grandes católicos, eran enamorados de la Eucaristía, del rezo del Santo Rosario, de la adoración al Santísimo, y hacían obras de caridad. Y de repente, un momento a otro, se volvieron como ateos, se alejaron totalmente de Dios. Porque ¿qué les pasó? Como los discípulos de Emaús, en un momento determinado de su vida, sintieron que Dios les había abandonado. No, Dios nunca nos abandona. Es ahí donde Dios pone a prueba nuestra fe para darse cuenta si realmente le seguimos a Él, si realmente estamos convencidos de lo que Él ha dicho. Estos discípulos, ¿saben qué le pasó a los discípulos de Emaús? Que no estaban convencidos de aquella palabra cuando el Señor les dijo, y yo resucitaré al tercer día. Ellos no creyeron en eso. Ellos estaban confundidos. ¿Por qué? Porque simplemente la fe no les llevó a creer en esa palabra de Dios, en esa palabra del Señor. Estaban desconcertados, estaban inquietos, estaban perplejos, estaban confundidos, ¿no?, por lo que les habían dicho las mujeres. Es más, dicen, incluso algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro a ver. Sí, dice la palabra de Dios, fueron al sepulcro y hallaron todo como lo habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron, y como no lo vieron, se sintieron más decepcionados todavía. Oiga, me hace pensar un poco en aquellos católicos que van mucho a misa, ¿no? Y dicen, oiga, me cuesta realmente creer que Jesús está en un pedazo de pan como este. Oiga, qué cosa tan difícil de creerlo. Estamos como los discípulos de Emaús, ¿no? Dice la palabra de Dios, pero no lo vieron a Él, no le creyeron, no vieron al Señor y por tanto no creyeron en su resurrección. Estaban desconcertados. Es decir, a muchos discípulos católicos hoy en día se les olvida Lucas 1:37 que dice, para Dios nada es imposible. Para Dios todo, absolutamente todo es posible. Y si Él quiso quedarse en un pedazo de pan y quería que nosotros le reconociéramos a Él en esta fracción del pan, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué nuestra falta de fe? Nuestra falta de fe viene porque Dios no hace lo que nosotros queremos. Y no tiene que ser así. Yo no estoy o Dios no está para que Él haga lo que yo quiero.
yo estoy para hacer lo que Dios me está pidiendo. Ese es el grave problema, que muchos católicos quieren que Dios haga lo que ellos quieran. No es así. Tú estás para hacer lo que Dios quiere, para obedecerle a Dios, para creer firmemente en el Señor. Oiga, ¿no? Y entonces viene lo interesante. Viene lo interesante, ¿no? Jesús le dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer. Ahí está la clave. La dureza del corazón. Qué insensatos, qué tercos, qué necios, qué duros de corazón son algunos para creer. Como ese par de discípulos, el Señor se los dijo en la cara. Qué tercos, qué necios, qué duros son ustedes para creer, ¿sí? Todo, para creer todo lo que Él les había dicho. Todo lo que Él les había anunciado, pero es más, el Señor no les da a entender todavía que Él es Dios, que Él es Jesús. Y Él les dice todo lo que han dicho de Él a través de los profetas. Qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Así hay muchos católicos duros, tercos de corazón, necios de corazón, que les cuesta creer en la Eucaristía, que les cuesta creer en la presencia real del Señor en el pan y en el vino consagrado. Y por eso hay tantas desórdenes en las liturgias, por eso hay tanta gente que en la misa no la respetan, no la valoran, no la aman, no la cuidan, porque son tercos, son necios y son duros de corazón para creer. Por eso yo como sacerdote siempre, y se los digo con la mano en el corazón, me toca regañar a la gente, los regaño, pero les digo, háganme el favor, y la Eucaristía me la respetan. Al Señor Jesús en el momento de la consagración, lo mínimo que podemos hacer nosotros es colocarnos de rodilla, enseñarle a la gente cómo vivir la Eucaristía, tratar de ir educando a la gente, pero siempre vamos a encontrar los que son tercos, los que son duros de corazón, que aunque usted les diga, aunque usted camines con ellos como caminó el Señor con los discípulos, nunca van a creer. ¿Por qué? Porque ellos quieren que Dios haga lo que ellos piensan, y no es así. Vuelvo y repito, debemos hacer lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios quiere. Oiga, le dijo Jesús a los discípulos, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer. La dureza del corazón para creer que Jesús se haya quedado en un pedazo de pan. Eso lo dudaban también estos discípulos. Esto lo dudaban estos discípulos. No creían en el Señor. No le creyeron a Él que Él era la resurrección. No le creyeron a Él que Él iba a ser capaz de resucitar. Les costaba dar el paso a creer en el Señor, ¿no? Qué insensatos son ustedes. Qué duros de corazón para creer todo lo anunciado, dice la palabra de Dios, por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo eso y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que referían a él. Ciertamente, ¿no? Me imagino que el Señor, explicándoles eso, hizo referencia al libro del profeta Isaías, la cual nosotros también vamos a hacer referencia en este día, ¿no? Libro del profeta Isaías, capítulo 53. Capítulo 53, versículo, oiga lo que nos dice la palabra del Señor, del 1 en adelante, ¿no? ¿Quién creerá la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé? ¿A quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca, sin brillo ni belleza, para que nos fijáramos en él, y su apariencia no podía cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, ¿sí? Hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, uno de aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores lo que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por lo que él era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas
hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como la oveja muda cuando la esquilan. Aquí el Señor le fue presentando paso a paso, poco a poco, pasando por los profetas, por Moisés, por todo, hablándole de todos esos textos que se referían, dice la palabra de Dios, ¿no? Que se referían a él. Dice, oiga, Isaías 53, ¿no? Dice que fue llevado como cordero al matadero. Fue llevado como cordero al matadero. Me imagino que estos discípulos, al escuchar la sabiduría que tenía esta persona desconocida que comenzó a caminar con ellos y a hablarles y a decirles que eran duros y tercos de corazón, los discípulos le dicen, no, quédate con nosotros. Oiga, él hizo, Jesús, como si yo fuera a pasar de largos, y los discípulos dijeron, hey, ven, quédate con nosotros. Quédate con nosotros porque lo dice la palabra de Dios, ¿no? Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Los discípulos sentían miedo, ¿no? de la noche. Sentían miedo de andar por ahí a altas horas de la noche y por eso sintieron compasión de esta persona que caminó con ellos, que caminaba con ellos, que les explicó la escritura y le dijo, quédate con nosotros, pero todavía no lo habían reconocido. Jesús les había hablado, Jesús les había dicho, les habló, les hizo un paseo por todo, por Moisés, por todos los profetas, en todos los textos referentes a él, pero todavía no le reconocían, ¿no? Y entró, dice la palabra de Dios, entró para quedarse con ellos. Cuando ustedes y yo sintamos que viene la noche oscura, cuando ustedes y yo sintamos que vienen las tinieblas, que vienen los momentos difíciles, los momentos de oscuridad, los momentos de tristezas, de angustias, debemos decirle al Señor, quédate con nosotros, Señor, quédate conmigo, Señor. ¿Cuántas veces le has dicho tú al Señor en esos momentos difíciles, quédate conmigo? ¿Cuántas veces más bien lo que has hecho es rechazar al Señor? ¿Cuántas veces lo que has hecho es alejarte de Dios? ¿Cuántas veces lo que has hecho es dar un paso hacia atrás y darle la espalda al Señor? En vez de decirle, quédate con nosotros, Señor, quédate conmigo, Señor, ven a mi lado, ayúdame, Señor, acompáñame, sé la luz de mi vida. Hemos rechazado al Señor. ¿Cuántas veces hemos rechazado al Dios vivo, al Dios todopoderoso que ha caminado con nosotros, escuchando nuestras injurias, escuchando nuestras palabrerías, escuchando nuestras rabias contra ese Dios que no pudo hacer nada? Dios sigue caminando con nosotros, esperando que le reconozcamos realmente. Pero todavía estamos cegados, todavía estamos con un velo que no nos permite ver la presencia del Señor en nuestra vida. Y oiga cómo el Señor les va a demostrar a ellos que sí está con nosotros, que sí está presente. Y es por eso que en cada Eucaristía la celebración no es simbólica, como lo quieren hacer a ver en el protestantismo, como lo quieren hacer ver las demás religiones, las demás personas, que esto es un mero simbolismo, que es una mera representación. Oiga, vamos a ver a través de los discípulos de Emaús cómo el Señor nos hace ver a nosotros que no es un simbolismo, que no es una representación, que es real, que Él se ha quedado con nosotros a través de la fracción del pan. Oiga, dice la palabra de Dios, cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. ¿Qué texto les hace recordar a ustedes este gesto de Jesús? ¿Qué texto bíblico? Así como Jesús le dio un paseo a los discípulos por Moisés y todos los profetas, vamos nosotros ahora a pasear por la palabra de Cristo, recordando estas palabras en otro momento anterior, en otro momento primero a este, que el Señor había hecho este gesto, había dicho esto, tomó pan. Fácil, Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Oiga, dice así, ¿no? Después tomó pan. ¿Y aquí qué dice? Dice en Lucas 24, cuando estaba a la mesa, tomó un pan.
¿Y qué dice en Lucas 22, 19? Después tomó pan y dando gracias lo partió. Y aquí dice, cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Y luego dice aquí, después tomó pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo, esto es mi cuerpo. Basta con que el Señor se lo haya dado, entonces se les abrieron los ojos. Oiga, los discípulos al escuchar esas palabras, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Reconocieron a Jesús en la presencia real de esa Eucaristía, de ese pan. ¿Por qué lo reconocieron ahí? Dice, pero él se les desapareció. Sí, pero lo reconocieron ahí, en esa Eucaristía, en esa fracción del pan, en ese hecho de tomar pan, de dar gracia, de partirlo y de dárselo. Ellos lo reconocieron, porque cuando Jesús instituye esa Eucaristía, ellos lo creyeron con fe firme. Lo que pasa es que muchas veces sentimos la decepción o pensamos que Dios nos ha decepcionado cuando no es Dios, cuando somos nosotros los que hemos decepcionado a Dios por nuestra falta de fe, por nuestras inseguridades, por nuestro poco compromiso cristiano, por nuestra falta de coherencia en nuestra vida con la vida cristiana. Somos nosotros los que decepcionamos al Señor cuando no seguimos el camino que el Señor nos ha mostrado, cuando queremos seguir nuestros propios caminos y cuando queremos que Dios haga lo que yo quiero y yo no hacer lo que Dios me está pidiendo. Y oiga, dice la palabra de Dios, ¿no? Lo reconocieron, pero él desapareció. Él desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Oiga, cuando Jesús le dijo, qué insensatos son ustedes, qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los Moisés y por los profetas en torno a ese tal Jesús. Y ese corazón de los discípulos ardía, saltaba de gozo, de alegría, porque ellos como que querían reconocerlo, pero no daban ese paso. Oiga, aquí me hace pensar un poco Romanos, ¿no? Vamos un momentico a la carta a los Romanos, capítulo 10 de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, ¿no? La fe nace de oír la proclamación y lo que se proclama es la palabra de Dios. Con razón nuestro corazón ardía mientras Jesús les explicaba las escrituras. Ese corazón de los discípulos ardía. Igual debe arder nuestro corazón cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cada vez que escuchamos la Sagrada Escritura. ¿Usted cómo se siente? No, pero como yo se lo digo a muchos, hay gente que va a la Eucaristía y se sienten aburridos. Hay gente que va a la Eucaristía y duermen y roncan como un tractor viejo. Hay gente que va a la Eucaristía con el diablo adentro porque no va a vivir la misa. Lo que va es a hablar, lo que va es a molestar, lo que va es a hacer que el otro pierda la Eucaristía, lo que va es a criticar. ¿Cómo va a arder ese corazón de alegría? ¿Cómo va a saltar ese corazón de alegría si no escucha la palabra de Dios? ¿Cómo va a ser un hombre de fe, una mujer de fe convencida si vas a la Eucaristía y no estás atento a la escucha constante de esa palabra de Cristo? ¿Cómo va a arder? Y ahí también cometemos pecado muchos sacerdotes que no nos dedicamos realmente a nuestra tarea de evangelizadores, de predicadores, de proclamadores de la palabra de Dios, de hacer y buscar la mil y una forma de cómo el cristiano se enamore cada día de esa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, oiga, dice la palabra de Dios, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Ese corazón de los discípulos que hacía, ardía de gozo, saltaba de gozo, de alegría, porque le habían reconocido al Señor en el partir el pan. Allí le reconocieron. Es más,
en la Eucaristía de mañana vamos a escuchar el texto donde Jesús se le aparece a los discípulos y vuelve a comer con ellos y allí vuelven ellos a reconocer a Jesús. Oiga, si ustedes y yo, queridos católicos, no reconocemos la presencia real de Jesús en la Eucaristía, debemos revisar nuestra fe. Debemos preguntarnos si hemos escuchado la sana doctrina. Debemos preguntarnos si hemos escuchado la sana predicación de la Escritura. Si ustedes y yo como católicos no reconocemos la presencia real de Jesucristo en cada Eucaristía que se ha hecho presente por amor a nosotros, déjenme decirle con todo el respeto que su fe es una fe muy pobre, que su fe es una fe muy paupérrima. Si usted no ama la Eucaristía, si usted no anhela participar de la Eucaristía, si usted es de los que dicen otra vez a misa, déjeme decirle que jamás vas a darte cuenta cómo el Señor camina contigo. Porque ¿qué dijo el Señor? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta que yo venga. Y esa forma de quedarse el Señor es a través de la Eucaristía. Y nos los ha enseñado una vez más y nos los ha demostrado una vez más a través de los discípulos de Emaús, que no le reconocieron a Jesús, sino en la mera fracción del pan. Su corazón ardía cuando escuchaban la palabra de Dios, pero lo más central de todo buen discípulo de Emaús tiene que ser la Eucaristía, tiene que ser la presencia real del Señor, tienen que amar a Jesucristo en la Eucaristía y luego eso se transforma en salir a evangelizar como lo hicieron los discípulos, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Se levantaron inmediatamente y regresaron de noche. Oiga, recuerden, venían hacia Emaús, se hizo tarde, se estaba anocheciendo y le dijeron al caminante que era Jesús y no lo habían reconocido, quédate porque ya es tarde, quédate porque está anocheciendo. Ellos sentían que había peligro de noche, pero cuando se dieron cuenta que el que caminaba con ellos era Jesús, que lo reconocieron en la fracción del pan, dice la palabra de Dios, se levantaron inmediatamente de noche y regresaron a Jerusalén. No les importó enfrentarse a los problemas de la noche, de la oscuridad, de las tinieblas. No, porque llevaban consigo a Jesucristo el Señor. Lo llevaban ¿dónde? En el corazón, en su vida. Su fe había vuelto a vivir. Todo buen discípulo no tiene que ser un discípulo de sensacionalismo, de un momento, no, Señor. Todo buen discípulo de Emaús tiene que aprender a amar la Eucaristía y tiene que ser un buen evangelizador. Tiene que ser un buen evangelista. Le hablo hoy en día a esos discípulos de Emaús, a esos que hacen los retiros de Emaús. El servicio de ustedes tiene que ser en el servicio de la evangelización, en ayudar y pertenecer a cada grupo de apostolado. No es simplemente una cuestión de sensacionalismo como lo quieren hacer ver, no, Señor. Es que ojalá ese encuentro con Jesús Eucaristía les lleve a ustedes a enfrentar esas tinieblas que se van a encontrar en el mundo, sirviendo al Señor a través de cada grupo, de cada ministerio que hay en la parroquia, sirviendo de una mejor manera, ayudando al Señor a la evangelización, dice la palabra, ¿no? Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se les ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino. Es una conversión de vida. Ser discípulo de Emaús es una conversión de vida. Pero no es una conversión de vida de sensacionalismo. No es una conversión de vida de apariencias. No, tiene que ser una conversión de vida que les lleve a dar la vida realmente por Jesús, que les debe llevar a dar la vida realmente por el Maestro, por el Señor, enamorados de la Eucaristía, enamorados de Jesús, enamorados de la escucha de la palabra de Dios. Y luego, ¿cómo le habían reconocido? Al partir el pan. Esto es con fe. Cada discípulo de Emaús debe ser un hombre y una mujer convencida de su fe, que tiene que tener claro que su fe tiene que estar al servicio de la iglesia que el Señor fundó, de la iglesia que el Señor edificó, que como dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15,
es columna y fundamento de la verdad. Ese es un buen discípulo de Emaús. Ese es un buen discípulo que, como dice el Salmo 109, versículo 115, Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, versículo 105, para mis pasos tu palabra es una lámpara, Señor. Jesús les explicó, ardía en ellos el corazón y se les prendió la lámpara de la fe. Discípulo de Emaús, escucha la palabra de Dios, reconoce a Jesús en la Eucaristía, que tu corazón arda de amor y de alegría y se encienda la lámpara de la fe para servir al Señor a través de la Santa Madre Iglesia, columna y fundamento de la verdad. De la verdad. Dice el Salmo 119, 105, para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Esa luz era la que iluminó el camino de los discípulos de Emaús para que regresaran a Jerusalén combatiendo las tinieblas. Esa luz tiene que iluminar nuestra vida para regresar a esa Jerusalén del cielo, venciendo las tinieblas del demonio, venciendo las adversidades, venciendo las dificultades. Queridos hijos, pidamos a Dios Todopoderoso que cada día nosotros podamos ser como los discípulos de Emaús, que reconozcamos al Señor en la fracción del pan, que nuestra vida, nuestro corazón salte de gozo, salte de alegría por escuchar cada día la palabra del Señor, que nos sintamos enamorados de la palabra de Dios, que sintamos realmente que Jesús, Eucaristía, está con nosotros. En el sábado santo celebramos la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo y un niño se me acercó y me dijo, Padre, sentí que la misa era cortica y duramos 4 horas, me dijo, y sentí que era cortica. ¿Y cómo vivió la misa? Le pregunté, dijo, con alegría, feliz, contento, en amor, no quería que nunca acabara. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos decepcionados o aburridos o cansados de una Eucaristía? ¿Cuántas veces? Recuerdo, con esto termino, una anécdota que me sucedió hace muchos años en Europa y que me causó en ese momento mucha tristeza. Se las he contado a ustedes 1000 veces, pero no importa, se las vuelvo a contar porque hay gente que cada día llega nuevamente al canal a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y recuerdo que cuando llegué por primera vez a Europa, fui a celebrar una Eucaristía y un señor en la puerta del templo donde iba a celebrar me dijo, don Eduardo, porque mi segundo nombre es Eduardo, dice Eduardo, me dijo, don Eduardo, bienvenido. Y aquí en esta iglesia la misa dura 28 minutos. Yo le dije, ok, muy bien, señor. ¿Usted tiene reloj de casualidad? Me dijo, sí, tengo un reloj, me lo mostró. Yo le dije, bueno, vamos a hacer algo muy sencillo. Con todo el respeto que usted se merece, porque es una persona mayor que yo y le debo respeto, pero déjeme decirle algo, esté pendiente cuando comience la misa y a lo que llegue el número minuto 28, se puede largar, ¿sí? Se puede ir de la iglesia, pero usted a mí no me va a decir cuánto tiempo tengo que durar yo en la celebración de la Eucaristía. Usted no me va a limitar a mí el tiempo que yo tengo que predicar la palabra del Señor, porque si usted vino con el tiempo medido, se puede ir por donde vino, ¿sí? Se puede ir por donde vino, porque así hay mucha gente, quiere ponerle el tiempo a Dios, quiere ponerle el tiempo al Señor. No, que sintamos la alegría de que arda nuestro corazón por escuchar la palabra de Dios y que no nos cansemos cada día de escuchar constantemente la Eucaristía, la palabra del Señor. Y recuerden lo que decía San Agustín, nosotros nunca hubiéramos encontrado a Dios si Él no nos hubiera encontrado a nosotros primero. Jesús, como los discípulos de Emaús, se acerca a nuestro lado y comienza a caminar con nosotros. Que podamos descubrir la presencia del Señor, que podamos sentir la presencia del Señor a nuestro lado, que podamos sentir que camina con nosotros y que dejemos que Él nos diga que somos duros de corazón, que somos tercos, que somos insensatos, que nos cuesta creer y dejemos que su palabra llegue a nuestra vida, a nuestro corazón y haga que Él salte de gozo, que ese corazón
salte de alegría por escuchar cada día la palabra del Señor. Y recuerden, reconocer a Jesús en la Eucaristía, en la fracción del pan. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.